Buenas tardes, chicas. Adelante. Vamos a dar inicio a la última conferencia organizada por la unidad de tutoría en coordinación con la carrera de nutrición de la Universidad Cayetano Heredia. Y en esta oportunidad tenemos a un gran ponente. Él es el doctor Jorge Tupayachi. Ha venido a visitarnos hoy día y nos va a hablar de un tema bastante interesante sobre actualización en el manejo de la obesidad. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, mis queridos amigos. Bueno, siempre cuando veo caras jóvenes es motivante, ¿no? Siempre soy un motivador de los estudiantes de... Yo he hecho biología acá en Cayetano, he hecho medicina en Cayetano, así que, y he hecho posgrado en nutrición, o sea que tengo todas las áreas de ustedes. Así es que, ¿no? Entonces, me encanta toda esta área. Es un área muy vigente. La epidemia de obesidad está todo meter, como dicen, y está cada vez peor. Van a darse cuenta ustedes lo difícil que es manejar este tema y por qué no se está a veces logrando los éxitos y hacia dónde está caminando la investigación y hacia dónde está caminando los nuevos esquemas para el manejo tanto en lo que es la parte nutricional. Un poco quiero que vean la parte aplicativa, porque probablemente hay mucha información al respecto, hay mucha información formal y mucha información informal. Y muchos de ustedes van a tener van a poder revisar información tanto en internet como en los medios digitales y en la televisión, etcétera, etcétera, donde se ve pues infinidad. Esta es la época además linda, ¿no? Todo el mundo para el verano, todo el mundo se quiere poner flaquito. No pasó. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a ser muy sistemáticos. Vamos a tocar un poquito la parte epidemiológica para mostrarles cómo está el Perú en este tema. La parte de definición, un poquito de la parte de evaluación, muy rápido, causas y consecuencias, los beneficios, y lo que más me interesa es el punto 6, que es las estrategias actuales de manejo. Bueno, en la epidemiología, actualmente, miren el crecimiento en este informe de la Organización Mundial de la Salud de hace 10 años, casi 10, 12 años, ya había 35 millones de personas que habían fallecido por enfermedades no transmisibles, es decir, diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera, muchos vinculados al tema del sobrepeso y obesidad. Y mucho vinculado a que no se controla estos factores de riesgo, no tanto sedentarismo, alimentación no saludable, etcétera. Y vamos a tener la diferencia, ¿no? Una cosa, y lo van a tener, tienen que llevarse ese mensaje, una cosa es alimentación saludable normal y otra es alimentación saludable para bajar de peso. Son conceptos totalmente distintos. Acá pueden ver que ya 30% de la población mundial tiene obesidad. Es una barbaridad. En el Perú, ¿cómo se comporta esto? Lo vamos a ver, miren. En el 90-94 nosotros estábamos entre 30 y 39% de sobrepeso y obesidad a nivel de la región. ¿A dónde nos hemos ido para el 95 a 2000 casi? Nos hemos ido entre 40 y 49%. Miren, casi estamos acompañando a México. México es el número 1 ahorita en obesidad en el mundo. Y miren cómo estamos ahora. Terrible. 1 de cada 2 tiene sobrepeso o obesidad. O sea, terrible. Realmente estamos con una epidemia terrible. ¿Ven? Ahí que lo pueden ver, esto es del año pasado. Más del 50% de los peruanos tienen exceso de peso, es decir, obesidad o sobrepeso. Y en el caso de las mujeres, la mayor parte, la mayor prevalencia es tanto en sobrepeso y obesidad en el género femenino. Y como ven, ambos sumamos más del 50%. Un aspecto importante es el concepto que a veces se tiene de que el sobrepeso y la obesidad es de personas de condición económica alta, y no es cierto. Ustedes pueden ver las condiciones económicas en la parte baja, nivel medio alto, medio bajo y bajo, y ven en la última tabla, que es los que son de condición económica baja, que tanto lo que es sobrepeso y obesidad sumado casi llega al 80%, fíjense, 78%, entre lo verde y lo amarillo. Versus, en el caso nos vamos a los medio alto, llega a 60%. O sea, la mayor parte de las personas con estratos altos tienen pesos normales. La mitad de ellos solamente en el estrato bajo. ¿Por qué hay más sobrepeso y obesidad en los estratos bajos? ¿Ustedes se pueden imaginar? Pueden dar una
una aproximación. ¿Por qué si no tienen pues para comer? ¿Por qué tienen tanto peso? Debería haber en los conos puro flaquito. Exactamente. ¿Y por qué ese tipo de alimento? Exacto. La comida sana es cara, porque la comida sana involucra proteína. Involucra un pollo, involucra pescado, involucra carne, que es lo más caro en una canasta familiar. Lo más barato es la harina y lo más barato es la grasa. Basta que ustedes vayan afuera y digan un pan con tortilla, ¿no? O un pan con esa milanesa que es 90% es un cartón, ¿no? Entonces, se dan cuenta, la mayor parte es harina. El problema de por qué se enfatiza el tema de obesidad es porque si ustedes se dan cuenta acá, miren lo que cuesta cuando uno hace cuidados primarios en salud de un paciente obeso. En los Estados Unidos han hecho este estudio. $383 al año. En un obeso es 292. O sea, cuidar un obeso demanda para el sistema de salud más gasto. Si un obeso entra a hospitalizarse, anualmente se han hecho los costos, $5,000. En un obeso, $3,000. O sea, el sistema de salud carga mucho más el costo si el paciente es un paciente obeso. Entonces, esa es una de las prioridades. Entonces, ¿por qué? Porque vienen con más enfermedades crónicas. Perdón. Lo más importante de la definición de obesidad, que mucho ya ustedes deben haber oído, que sí, que es porcentaje de grasa. Bueno, lo que más me interesa que les quede en la cabeza es esto. Es una enfermedad crónica. Cuando un paciente llega a mi consulta y me dice, y en el momento de la consulta dice, ¿y cuándo voy a terminar la dieta? Yo lo que hago es ya me frego. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene el concepto a corto plazo. O sea, ¿en qué momento termino de tomar mi antibiótico para la garganta y me curo? Esa es enfermedad aguda, esa es mi garganta que está agudamente. No, esto es como si fuera un diabético, es como si fuera un paciente hipertenso. Toda la vida tiene que cuidar la presión, toda la vida tiene que cuidar la glucosa, son enfermedades crónicas. El caso de la obesidad es lo mismo. Tienes que cuidarte, tienes que aprender a comer de por vida y tienes que hacer ejercicio. Si tú vuelves a tu estado inicial, a tus hábitos iniciales, vas a volver a ganar peso. Gran problema. Una definición interesante es esta. La obesidad es una intoxicación crónica, nuevamente, ¿no? Por exceso de calorías ingeridas voluntaria e involuntariamente. Porque hay gente que come y no tiene hambre. Voy a tener exámenes, ya estamos en la época de exámenes. El picoteo. Y no tienes hambre, pero comes, ¿no? Involuntariamente. Que se acumulan como grasa. Al inicio se acumulan en los adipocitos, pero después se mete a otros órganos. Se infiltra el hígado, se infiltra el vaso, se infiltran las vísceras, se meten en los intestinos, comienza a infiltrarse a otros órganos. Ese es el gran problema de un tipo de obesidad, porque lo vamos a ver ahora muy rápidamente. Bueno, ya lo habíamos visto, perdón. La solución para ello, todo el mundo es súper sencilla, porque todo el mundo les va a decir, coman menos, hagan más ejercicio y punto, con eso se baja de peso. Pero uno dice, oye, qué sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente sigue subiendo de peso? ¿Por qué la obesidad se sigue yendo hacia arriba? Parece que esa solución no era tan sencilla, ¿no? Hay otras cosas implicadas más allá de eso. No es tan sencillo como decir, es un tema de calorías, balance. Lo que ingresa y lo que sale, restas y ya bajas de peso. Pero hay un montón de gente que se cuida y no baja de peso. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Hay un concepto que también es importante. Si bien estamos en un edificio de investigación donde todo es cuantificado, todo, una cosa es in vitro, una cosa es en el laboratorio, otra cosa es in vivo. La comida in vivo es un placer. Tú no eres un ratón que te dan la mamadera y ya estás. No, los pacientes mismos a uno y la persona en general le dice, a mí me gusta comer, doctor, me gusta comer rico. Entonces, ese concepto tiene que estar incorporado cuando uno maneja eso. Tú no puedes comer todos los días un pollo con ensalada, bistec con ensalada, pollo con ensalada, atún con o sin gusanos con ensalada, ¿no? Depende, ¿no? Ahora que está de moda los atún con gusanos. Bueno,
En la evaluación general, no voy a enfatizar mucho esto, se tiene que hacer una adecuada historia clínica. En esa historia clínica se debe ver si el sujeto ha tenido obesidad de niño, no ha tenido obesidad de niño, si tiene familia con obesidad, cuántos intentos previos ha tenido de tratar de bajar de peso, si ha sido una sola vez, si ha sido varias veces, si ha usado pastillas, no ha usado pastillas, si ese sujeto tiene además familia con el tema de obesidad, si es ansioso, no es ansioso, o sea, muchas preguntas al respecto, ¿no? Si tiene problemas de tiroides. La menor parte de los pacientes con obesidad tiene problemas de tiroides. La mayor parte tiene otro tema de tiroides, tira la comida, que es otro tipo de tiroides, ¿no? Pero por X y Z razones. Uno de los tipos de obesidad es esta, cuando los sujetos le dicen, yo tengo sobrepeso desde niño, doctor. Desde que tengo 7, 8 años, 5, 6 años, tengo sobrepeso. Lo que ocurre en ese sujeto es que llega a adulto con obesidad, pero lo que tiene es, como ha ido estimulando en la fase en que también crece él, lo que tiene más células adiposas. Las células adiposas no han variado en tamaño, lo que ha variado es el número de células adiposas. Y este es el otro caso. El sujeto que hace de adulto, que lo que tiene el mismo número de células adiposas, pero las tiene más gorditas. ¿Cuál creen de los dos que es más difícil de bajar de peso? ¿El que es obeso desde niño o el que es obeso de adulto? Miren, lancen. Están en la edad que pueden lanzar piedras, machetes, troncos, lo que quieran. Lancen. Si no los lanzan ahora, y si fallan es mejor porque se les va a quedar en la cabeza. Desde niño, alguno. ¿Alguien piensa desde adulto? ¿Cuál es más fácil bajar de peso? ¿Ustedes en cuál de los dos casos creen que es más fácil bajar de peso? ¿Cuando tú has hecho obesidad de adulto o cuando has hecho obesidad desde niño? Más fácil, más fácil. ¿Cuál es más fácil? ¿Ah? Más fácil bajar de peso de adulto. ¿Ya? ¿Cuál es peor? ¿Por qué es más fácil bajar de peso porque tienes obviamente menos células adiposas, lo que haces bajar? Pero ¿cuál es peor desde el punto de vista de salud? ¿El que ha hecho sobrepeso de adulto o el que ha hecho sobrepeso de niño? ¿Ah? ¿De niño? ¿Quién? ¿Algún otro? ¿Tú de adulto? ¿Por qué creen que es peor de adulto y por qué creen de niño? De niño porque ya se va a empezar a acostumbrar a un estilo de vida más de un alto consumo calórico y por lo tanto eso va a seguir a la larga la costumbre se va a ir marcando. Ya. Por el lado que yo digo que el adulto es mucho más riesgoso o mantener eso y pues puede incrementar. Interesante desde el punto de vista de costumbres, de hábitos, ¿no? Pero es peor desde el punto de vista fisiológico si tú haces sobrepeso de adulto. ¿Saben por qué? Les voy a explicar. Porque ahora vamos a ver varios tipos de sobrepeso. Esa célula adiposa, cuando crece en tamaño, ya llega a un punto en que ya no le entra más adiposidad a esa célula adiposa. Y esa célula adiposa comienza a producir una serie de mensajeros inflamatorios, punto 1. Y cuando tú haces sobrepeso de adulto, normalmente no localizas en el subcutáneo, o sea, debajo de la piel. Metes casi todo en el intraabdominal. Ustedes han visto que hay un sobrepeso del típico que es así, barrita, y tú le agarras, agárrale un rollo, no le agarras, se te escapa al prensar. ¿Ya? Ese es el sobrepeso generalmente de adulto versus el quecho de niño. El quecho de niño es rollizo. Ustedes lo ven a los chiquitos así a los 12 años y que de repente es de niño. Rollo, rollo, rollo. Ese es subcutáneo. Desde el punto de vista de salud, el que tiene más problemas es el que hace sobrepeso abdominal, el que hace ese abdomen tenso. Que normalmente incluso ellos dicen, mira, tengo el abdomen así, pero tengo unas piernas y brazos, pero de hierro, puro músculo. Sí, pero eso es peor. ¿Ves? Versus el otro que es medio mofletudito. Entonces, eso lo van a ver reflejado acá. Miren, el sobrepeso, las células adiposas, cuando aumentan en tamaño, lo que hacen es localización central. Cuando aumentan en cantidad, lo que hacen es, se localizan en el subcutáneo, debajo de la piel. Y eso a su vez hace esto. Cuando aumentan en tamaño,
las células, producen una serie, liberan más, una serie de factores inflamatorios, acá los pueden ver, y disminuyen otros factores que tienen que ver con estado de salud, no es el momento ahorita para que ustedes los manejen, pero entre otros, tienen menor resistencia a la insulina, tienen una serie de factores. El sujeto que tiene más células adiposas y hacen el subcutáneo, ese sujeto más bien tiene todo lo contrario, tiene menos inflamación. Entonces, desde el punto de vista de salud, es peor si tú haces sobrepeso y obesidad de adulto que si lo haces de niño. De salud, de hábito sí, tienes toda la razón. De salud no. O sea, ¿por qué? Porque tu orientación va a ser distinta. Bueno, no quiero englobar mucho en este tema porque no es una actualización. La parte del índice de masa corporal es una manera indirecta de evaluar básicamente a nivel poblacional y a nivel de riesgo cardiovascular, no a nivel de lo que es obviamente determinar un peso ideal para el paciente. Hay una serie de medidas de composición corporal, hay toda una serie de indicaciones para que ese paciente tenga una medición adecuada de grasa corporal. Hay también el caliper, pero la ventaja de esto es que uno puede hacer un seguimiento más continuo, pero el paciente no debe haber ingerido líquidos por lo menos unas 4 horas antes, no debe haber hecho actividad física 24 horas antes, no haber tomado café 24 horas antes, no haber tomado diuréticos. Y la gente le miden normalmente sin ninguna de esa consideración. Entonces la grasa corporal le sale alterada. Entonces son equipos para medir grasa corporal. Lo que les decía, cuando uno se enfrenta al paciente con obesidad, hay distintas formas en que localiza el sobrepeso y la obesidad. Este es uno, la obesidad ginecoide, todo localizado hacia cadera. ¿Quiénes lo hacen? Generalmente las mujeres antes, en la fase en la cual están fértiles, antes de la menopausia, localizan en esta zona, ¿no? Un tronco delgadito, uno la ve sentada, perfecta, se levantan y, oh Dios mío, ¿no? Entonces, que muchos de los hombres dicen, qué cuerpazo, pero no, pues no, para ellas es terrible, ¿no? Pero este tipo de sobrepeso y localización generalmente está muy influenciado por estrógenos, por las hormonas femeninas. Esta es la otra forma, lo que les decía, la rolliza, la que es localizado en todo el cuerpo, todo, hasta los pies, todo está localizado. Típica localización subcutánea, debajo de la piel. Muchas de ellas han hecho sobrepeso desde niñas. Este es otro, la típica central, ¿no? Generalmente lo han hecho de adultos, porque de chicos eran delgados. Tienen la misma cantidad de células adiposas, pero se han hecho más grandes. Y al hacerse más grandes ya no les entra más adiposidad en la zona y comienzan a enviar grasa, se llama ectópica, a otras zonas, entre ellas el intraabdominal. Entonces esto es lo que le ocurre a estos pacientes. Acá ven un vistazo a todas. La zona femoral, que tiene un comportamiento distinto, ¿eh? La que hace abdominal, pero con rollos, los rollitos, la que hace a nivel de lo que es también acá, lo que es rollos, pero este es abdominal, este es en todo el cuerpo, y la visceral, que es, no ven ningún rollo, ¿no? Lo que tienen es un abdomen tenso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el enfoque es distinto. Una cosa es esta persona con sobrepeso, otra cosa es esta cosa. Por eso se tiene que individualizar los manejos. Por eso frente a un paciente, ustedes tienen que ser capaces en ese momento de cuando se les presenta a un paciente, mira, te hago un programa de alimentación, te hago recomendaciones, todo, pero este paciente puede tener otras cosas, tiene una forma distinta de localizar. De repente es un prediabético, producto de lo cual este paciente no me está bajando de peso. Hay que derivarlo para que ese paciente le manejen y yo paralelamente le manejo el tema nutricional. Si no, no va a tener respuesta. Lo que les comentaba, el sujeto que hace grasa intraabdominal, el que hace abdomen tenso, lo que hace es ha metido la grasa dentro de las vísceras. Esta es una tomografía y miren la grasa en las vísceras, dentro del intraabdominal, ¿no? El otro, el que hace grasa en todo el cuerpo, lo que hace es localización subcutánea. Mete en el subcutáneo, no lo mete tanto en el intraabdominal, lo mete en el subcutáneo. Este no tiene tantos problemas de salud. Si es que sigue haciendo gran obesidad, sí, pero no tiene tantos problemas de salud inicialmente. Tiene hasta el pompis con grasa, ¿no? Pero no es un paciente con no tiene, miren, ni tiene pompis, todo es barriga. En general, uno de los indicadores importantes en que uno debe tomar medidas cuando se enfrenta a un paciente con obesidad es el perímetro de cintura. Y el perímetro de cintura básicamente
Ha variado en función de cada país, porque no es lo mismo un americano que un peruano, que un japonés, etc. Para nosotros, en el 2012 hubo un consenso en el cual se estableció los parámetros de perímetro de cintura. En el caso de los varones se dice un varón puede tener hasta 94 de cintura, una mujer hasta 80. Más allá de estos valores es localización de grasa a nivel abdominal y probablemente sea un paciente que probablemente tiene problemas metabólicos a nivel de glucosa, ¿no? Pero ya es un estado alterado. Las causas y consecuencias no quiero enfatizar porque ustedes saben 20.000 causas. Consecuencias, un solo comentario acá, muchos de los pacientes se preguntan y dicen, los edulcorantes producen cáncer y todo el tema, han dicho, no estoy hablando del tema de la microbiota intestinal, simplemente del tema de los cánceres. ¿No? Más cáncer vas a tener por tener sobrepeso y obesidad, porque una serie de los cánceres están vinculados a sobrepeso y obesidad, entre ellos cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, etc. Los beneficios en la pérdida de peso son muchos. Lo más importante, lo ideal es que un sujeto, por lo menos desde el punto de vista de salud, pierda 5% de su peso. Al perder 5% de su peso va a mejorar su presión, va a mejorar el perfil de lípidos, va a disminuir la medicación para la presión, etc. Hay una serie de beneficios, ¿no? Acá vuelven a tener. Y miren qué tan importante es esto. Más que esto, lo que quiero enfatizarles es lo del medio, que una pérdida de peso entre 5 y 10% del sujeto hace que tenga 40% de grasa intraabdominal perdida, lo cual le involucra muchos beneficios para su salud. Entonces, por eso es la razón que uno quiere que pierda el paciente entre 5 y 10% del peso. Estas son también parte del beneficio. Esta es la parte que un poquito me voy a centrar, voy a ser muy rápido en esto, pero voy a tratar de centrarles el tema. Esto es lo clásico, ¿no? O sea, ¿cómo debo manejar el tema de las estrategias? Dieta, bájale las calorías, en todo el mundo. Ejercicio, estrategias de conducta, tienes que cambiar esto, cambiar de hábitos, etcétera. Está entrando, y en el Perú ya está entrando 3 medicamentos, ya hay en el Perú, va a entrar un 4º medicamento para el tema de peso. Tiene que indicarlo un médico, tiene que evaluar que ese paciente no esté tomando antidepresivos, sea un paciente que no sea compulsivo, etc. Y la cirugía, que es la última instancia. Esto ya ustedes lo saben, ahí están todas las guías clínicas de todas las asociaciones americanas que refrendan todo esto y cómo uno tiene que hacer el esquema. Este era parte del esquema clásico, ¿no? También parte del esquema clásico, cambiar los estilos de vida, ya después farmacoterapia y cirugía, ¿no? Y esto es en función de, miren, todos los índices de masa corporal, en todos se pone como estrategia esto. Tienen que hacer programa de alimentación, tienen que hacer ejercicio y cambiar hábitos de alimentación, conductas. Ya el que uno arranque fármacos dependerá el grado de sobrepeso del paciente y la presencia de enfermedades asociadas. La mayor parte es la primera línea de trabajo. ¿Cuál era el problema del manejo tradicional? O sea, lo que antes siempre todo el mundo decía, sí, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacerle nada más baja este esquema, baja las calorías, todo el tema. Lo primero, que no tenían en cuenta la heterogeneidad de las obesidades. Estamos viendo, hay una obesidad central, hay una obesidad periférica, hay una obesidad de cadera, hay mucho tipo de obesidad. Eso no se tomaba en consideración. Lo otro importante es, no se tomaba en cuenta muchos factores como la termogénesis, es decir, el gasto que representa un alimento en ser procesado. El generalizar las dietas, todos, el papelito impreso y le entrego a todo el mundo el mismo esquema, ¿no? Que no había una formación en la parte de nutrición al respecto, poca experiencia en el manejo de obesos, o sea, casi no los veían, no tenían un trato tú a tú, nada de eso, ¿no? Y esto que es importante, un paciente obeso ya viene a fastidiar, ya ahora, ¿qué le voy a dar de esquema, no? Ya sabes que toma esto, hace dieta, ya lo consideran que es un paciente que no tiene voluntad, que va a ser un problema, todo el tema, o sea, conceptos preestablecidos de que ese paciente va a ser un problema. El énfasis en básicamente todo dependa de peso, la balanza. Es bien difícil sacarle eso de la cabeza a los pacientes. Quiero bajar tantos kilos, doctor. Cuando al final de cuentas lo que deberían bajar es grasa, ¿no? La falta de información al paciente y la escasa importancia que le dan los agentes de salud al problema de obesidad. Una de las preguntas grandes es, ¿interesan las calorías? ¿Es importante que solo tomen en cuenta las calorías? Para todos los alimentos el impacto de una caloría es el mismo. Lo otro importante es, ¿aumentamos de peso igual? O sea, un sujeto
que es un sujeto delgado, gana peso igual que un sujeto con obesidad frente al mismo alimento, un sujeto que tiene diabetes de un sujeto que no tiene diabetes, o sea, o es distinto el comportamiento. Esto es el enfoque general de cómo es el metabolismo de una persona. El metabolismo de una persona tiene una parte que es el metabolismo basal, es decir, cuántas calorías tú tienes que necesitar para mantenerte en tu peso, que depende mucho, como se dan cuenta, de la masa muscular. Por eso los hombres tenemos un metabolismo mayor. Depende de cuánto peso tengamos, de nuestra edad. Conforme avanzamos en edad, perdemos masa muscular. Del sexo, lo que les decía. Y una serie de elementos. Y elementos interesantes en la parte de termogénesis, es decir, del gasto que uno produce, es este, la exposición al frío. Cuando uno está expuesto al frío, ese tiritar, ese temblar, genera gasto de energía. El cuerpo gasta más energía frente a estados de frío, ¿no? Los alimentos, ciertos alimentos generan un mayor gasto que otros. Y el ejercicio con todas sus características y recomendaciones, qué tipo de ejercicio hay que hacer, qué frecuencia, etcétera, etcétera. Miren, solo como un alcance inicial, miren el gasto de energía que representa para el cuerpo metabolizar cada nutriente. Cuando uno ingiere una determinada cantidad, estamos hablando de la misma cantidad de calorías, ¿ya? Y horas después de haber ingerido el alimento. Cuando uno ingiere un lípido, el gasto producto de metabolizarlo, procesarlo, absorberlo, es como casi 5 calorías, 5%, si fueran 100 calorías. De un carbohidrato, aproximadamente es 15 calorías. De una grasa, aproximadamente es 25, 30 calorías. Significa que, al parecer, no todas las calorías son iguales. Depende de dónde vengan. Si yo quisiera hacer bajar de peso a una persona, ¿qué debería priorizar? ¿Ah? Exacto, proteínas. Y eso van a ver que ha hecho que cambien los enfoques actuales del manejo. Antes se tenían unos manejos, pero ¿qué es lo que pasaba? La pirámide clásica anterior llevaba una barbaridad de diabéticos y una barbaridad de pacientes obesos. Y eso lo han revisado las organizaciones americanas de todo esto. Esta es justamente una revisión crítica de lo que es el efecto térmico de los alimentos. Y miren, frente a en este caso se les ha dado un alimento a estos pacientes antes y se le ha medido después de 3 horas cuánto es el gasto de energía en unas cámaras que se llama calorímetro. Si el sujeto es delgado, el gasto de energía es distinto que si el sujeto es obeso. Acá ya es un cuadro que se llama resistencia a la insulina, que no quiero enfatizarles todo, pero es distinto. Ya nos está dando una primera impresión. Frente al mismo alimento, un obeso gana más peso que un paciente delgado. Entonces, no es realmente cierto que uno le diga al paciente, oye, mire, este come más. No necesariamente come más. Lo que pasa es que lamentablemente ya su cuerpo hizo cambios metabólicos que hace que este sujeto gane peso con más facilidad. Acá vemos lo mismo, ¿no? Este es el postprandial de estos pacientes delgados versus un paciente con sobrepeso y obesidad. Miren, siempre el paciente delgado gasta mayor número de calorías en procesar un alimento que un paciente obeso, ¿no? Acá ocurre, ya este estudio es interesante, ¿por qué? Porque no solo va a medir eso en función de si el sujeto es delgado o es grueso, sino de acuerdo al tipo de dieta. Si tú haces una dieta alta en proteínas o haces una dieta baja en grasa, perdón, alta en proteínas, baja en grasa, o una alta en carbohidratos. Miren. O sea, si como más proteína o si como más harina. Fíjense. Después de, el gasto después de haber ingerido estos alimentos, con una dieta alta en carbohidratos, que es lo verde, y con una dieta alta en proteínas, ¿no? Tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Fíjense en el caso lo más interesante es el caso del almuerzo y de la cena. Con una dieta alta en proteínas genero mayor gasto postprandial, se llama, o sea, postalimentos, en procesar ese alimento. O sea, mi cuerpo va a gastar más, tanto en lo que es obviamente medida de gasto calórico como en lo que es lo que se llama cociente respiratorio. O sea, ese paciente para efectos prácticos gasta más si yo le doy más proteínas. En varios estudios lo están viendo. Bueno, este es un concepto de saciación. Uno normalmente al comer una comida se sacia más cuando uno come una proteína que cuando come una harina. Cuando come una grasa, ¿a uno le da ganas de comer más o le da ganas de comer menos? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? Digan su experiencia. Dice, acá el caballero dice que comer más. ¿Ah? No, le da ganas de comer más. No, es que estás confundiendo. Lo que pasa es que si es que hay proteína, si es que hay una carne, un pollo, un pescado, sí te va a dar ganas de comer menos.
pero lo que le da sabor a las comidas es la grasa. Una cosa es que te comas una carnecita con tu grasita y qué rico, a una suela de bistec ahí con nada de grasa. ¿Ya? ¿Qué te va a dar más gusto? Le pongo el arrocito, le pongo el otro. La grasa. Los pasteles tienen grasa, ¿no? Entonces, todo esto, lo que le da gusto y sabor a las comidas es la grasa. Entonces, yo decir ya suficiente, lo voy a dar con proteínas, pero lo que va a hacer de que yo espacie entre comida y comida, en que diga ya terminé de comer, ya no doy más, ya, eso me lo da la proteína, pero el que yo diga ya puedo dejar de cenar o pasar más horas sin cenar, es la grasa, ciertamente. Por eso muchos profesionales de nutrición dan pecanas, almendras entre las comidas, porque eso permite espaciar entre comida y comida. ¿Qué es esto? Lo que se llama saciedad, o sea, suficiente. Ya dejé de comer, saciación. Ya estoy lleno y voy a espaciar entre comida y comida, saciedad. ¿Ya? Suficiente. Es el espacio entre ingesta e ingesta. Este era el enfoque clásico, lo que les decía, ¿no? La famosa pirámide que ha ido cambiando el tema, pero este era el gran problema y ha estado por años y años. Gran cantidad de carbohidratos. La proteína, gran cantidad y miren, hasta 60% de carbohidrato, que sí que hay que mezclar, que esto, que la... No, gran problema. Era ideal para el paciente sano, normal, sin sobrepeso, sin obesidad. Fue cambiando, modificando, ¿no? No, hay que equilibrar, hay que poner todos más o menos por ahí, añadir actividad física. Cambiemos un enfoque mucho más práctico del paciente, el famoso plato, ¿no? Pero todo esto era para paciente saludable, es para paciente saludable, sano, sin sobrepeso. ¿Por qué se extrapola esto? O sea, ¿por qué trato de hacer esto para todos los pacientes? No es así. Como que yo diga esto al paciente sano, le digo esta prescripción de actividad física y al paciente obeso lo mismo. Bueno, va a destruir las rodillas. Entonces, justo un centro en los Estados Unidos que es el que ve el tema de diabetes y obesidad, uno de los más importantes, dijo, hay que revisar esto. No puede ser que algo debe estar ocurriendo que se está disparando la diabetes y la obesidad a estos puntos. ¿Qué cambios hizo? Bueno, entre los cambios muchos, algunos son clásicos, pero lo importante es estableció, uno debe perder máximo 500 a 1 kilo entre 1 y 2 semanas. No más. Lo ideal es que no pase de 4 kilos al mes. ¿Por qué? Porque este sujeto va a perder músculo también. No solo va a perder grasa, sino va a perder músculo. Y lo importante es que nunca deben ser menores las dietas de 1000 calorías para mujeres y 1200 para hombres. ¿Por qué? Porque nuevamente va a perder músculo. Esos esquemas hambriadores lo que hacen es que ese sujeto haga más compulsión y pierda músculo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Este es el gran cambio. Fíjense, ¿a dónde se van los carbohidratos? Menos de la mitad. Para que un paciente baje de peso, no puede comer tantos carbohidratos. Las guías actuales ya variaron esto. 40% tienen que ser carbohidratos. 30%, 20-30% proteínas, salvo tenga un paciente con problemas renales. O sea, no es lo mismo que sea un paciente sano que sea un paciente obeso y mantienen la cantidad de grasa. Entonces, esos son los dos macronutrientes que han cambiado. Lo que les decía, los carbohidratos hasta 40%, no inferiores a 130 gramos, variados, ¿no? Frutas, verduras, menestras, etcétera, ¿no? Las proteínas han subido y han subido básicamente por varias razones, entre ellas porque en los estudios han visto esto, ¿no? El paciente se siente más lleno y consume menos calorías de resto, producto de que ese paciente se siente más lleno. O sea, si yo le doy carbohidratos, el paciente va a comer más. Entonces ese era uno de los grandes problemas. Y el otro es que el hecho que yo suba proteína va a hacer que ese paciente mantenga la masa muscular. Todo esto es ideal, pero ya nos reventó, porque los pobres no comen tanta proteína. Gran problema. O sea, desde el punto de vista de salud pública estamos condenados a que esto se siga yendo hacia arriba. Acá, por lo menos en el Perú. ¿No? Estas son las variables que han hecho ellos y las variantes, ¿no? Con cantidad de calorías y las recomendaciones que han hecho con carbohidratos, proteínas, grasas. Como ven, lo que ha incrementado básicamente es la cantidad de proteínas.
Estas son algunas recomendaciones de las más importantes guías establecidas por organizaciones americanas, tanto del corazón, de cardiología, la Sociedad Americana de Obesidad y la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Todos ellos se unieron y establecieron algunas pautas y recomendaciones en función del tipo de estudio. Hay estudios que permiten recomendar, hay estudios que no permiten recomendar, hay estudios de los cuales no se puede sacar conclusión. No el hecho que sea un estudio permite que todos podamos sacar conclusiones al respecto. Y esta es la tabla más importante de toda esta reunión de estudios, ¿no? Algunas evidencias, puntos interesantes, evidencias pequeñas. Dice, el incrementar frutas y vegetales hace que yo baje de peso mejor. Fíjense, todo lo que está en esta columna tiene la mayor fuerza, o sea, puede uno afirmar. Lo que está en esta columna tiene una fuerza mediana pequeña. Y lo que está acá no tiene fuerza. O sea, no puedo con ese comentario recomendar. Si se dan cuenta, el poner incremento de frutas y vegetales está al medio. O sea, no tiene tanta fuerza. O sea, el hecho que yo le diga, come más vegetales, come más frutas, es sano. Pero estoy hablando de peso. Los estudios han mostrado, y las guías, que no necesariamente te van a bajar más de peso. El que yo disminuya azúcar y bebidas azucaradas, sí, está en la primera columna. El que yo disminuya comida rápida, qué desgracia. Miren dónde está. No puedo decirle a un paciente deja de comer. Miren, es lógico, ¿ah? O sea, oye, pero con la comida rápida engorda. Pero los estudios han mostrado que no hay, eso no significa que sea contundente a este momento. Depende en 2 años, en 1 año, este año aparecen estudios que sí demuestran esto. Pero en estos momentos deberían hacerse más estudios al respecto. El que yo controle las porciones, sí es importante que yo controle las porciones. A ver, evidencia respecto a los determinados dietas. ¿Dietas bajas en calorías hacen que yo baje de peso? Sí. El reemplazo de alimentos y planes, eso es interesante. Sí bajan de peso. Reemplazo de alimentos y planes es igual ¿a qué? A sustitutos proteicos, a los polvos de proteínas. Muchos en la cabeza dicen, Fusion, Herbalife, sí. O sea, no es que yo sea comerciante, pero sí, pues, lo han demostrado. Han demostrado en las guías, en los estudios que se han hecho con, no necesariamente esos productos comerciales, pero con sustitutos proteicos, han mostrado que el paciente sí baja de peso. Que se mantenga en el peso, no se mantenga, es otra cosa. Pero veamos objetivamente. Yo les muestro no lo que el doctor Topayachi dice, sino lo que dicen los estudios clínicos. Lo mismo, dietas muy bajas en calorías, ¿ayudan a bajar de peso? Sí, pero tengan en consideración los niveles de proteínas. Esto, los macronutrientes, lo que les decía, bajar carbohidratos hace que uno baje de peso. Los estudios han mostrado que sí. El tener en cuenta el índice glicémico, la carga glicémica, sin tener restricción de energía, ¿hace que baje de peso? No, no está mostrado. O sea, si tú no le bajas la cantidad de calorías y solo piensas, ya esto no le da tanto a la glucosa, que son dietas que se hacen en pacientes diabéticos, no está demostrado. El hacer dietas altas en proteínas con algo de restricción de energía, sí. Nuevamente, lo que están viendo tanto en las guías Josling como en las guías de todas estas asociaciones es que el bajar carbohidratos y subir proteínas hace que el sujeto baje de peso. Y otro aspecto importante, no quiero tocarles esto, sino esta último, es la frecuencia de las ingestas. El que yo le diga a un paciente, come 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 10 veces, 15 veces, hace que baje más de peso o menos de peso, no está demostrado. El hecho que a un paciente yo le diga, no debes comer en la noche, o debes comer en la noche, no, ¿cómo le recomienda que coma en la noche? Porque en la noche se sube de peso más. Los estudios clínicos han mostrado que no tiene, por lo menos, ninguna relación al momento. El que yo le diga a un paciente, toma desayuno o no tomes desayuno, no tiene que ver con el peso. Y ese es un concepto que muchos que manejan el tema de peso lo dicen. Uno, tienes que tomar desayuno, porque no tomas desayuno, no vas a bajar de peso y todo el tema, que mira lo que quieras. Los estudios clínicos muestran otra cosa. ¿De repente puede cambiar esto? Sí, pero al momento, estamos hablando 2017, no muestra eso. Acá les digo algunos comentarios. En los que toman desayunos, los estudios han mostrado que si tú en el desayuno le pones una proteína, es decir, si tú en la mañana dices, en la mañana tomo mi desayuno y le pongo huevito, le pongo jamón, me hago una tortilla con jamón, es mucho más probable que tú tengas menos hambre en el día y que piques menos.
Entonces es importante que si uno quiere hacer sugerencias a gente para bajar de peso, que en el desayuno coma una proteína, no necesariamente tanta harina, ¿no? Lo otro importante es esto, miren, beber agua media hora antes de los alimentos sí ha demostrado que el sujeto baja de peso más. Y esto lo pueden ver, les muestro nada más la tabla esta. Miren, esta es una tabla justo de ese estudio. Pacientes sin agua, pacientes con agua. Miren la diferencia en la pérdida de peso en los sujetos que tomaron agua 30 minutos antes de la ingesta. Tienen que tomar agua los que quieren bajar de peso. Respecto a la fibra, también, y mucha gente dice, sí, mira, el comer fibra te va a ayudar para eso todo el peso, y ya está demostrado. Ojo, el salvado, ¿qué tipo de fibra es? ¿Soluble o insoluble? ¿Ah? Salvado de trigo lo conocen. Ya si ustedes le dicen, tienes que comer más fibra, todo el mundo ya salvado, salvado. ¿Es soluble o insoluble? Ustedes parecen cuando yo era estudiante. No, o sea, sí digo, mejor digo así. Doctor, es que, o sea, insoluble. No, doctor, está diciendo soluble. El link no lo dije. Láncense. Es insoluble. Si ustedes la tiran en agua, no se disuelve. Estos estudios están hablando de ciertos tipos de fibra, en especial que son solubles, que al tirarlo en agua se hidrofilan, chupan agua y se hidratan. Esos básicamente lo tienen en dos tipos de fibra, glucomanán y silum, que son dos tipos de fibra. Esas son las que ayudan al tema de bajar de peso, no las otras, tío. O sea, no están hablando de frutas, ¿ah? Están hechos estos estudios con ese tipo de fibra, entonces hay que tener esa consideración. Bueno, un tema que les va a parecer súper interesante, voy a ser súper rápido con esto, es todo este tema que es la parte de nutrigenómica, nutrigenética, ha entrado mucho en el tema, ¿ya? Y lo que interesa más esto es la nutrigenómica, es el estudio de la influencia de los alimentos, de los nutrientes sobre la expresión de genes. ¿Qué tan útil es? ¿Qué tanta perspectiva tiene? Les muestro, bueno, acá les digo. Sí, hay un tema, hasta la fecha sí se han encontrado 1000 genes, 97% de estas enfermedades relacionadas a estas son monogénicas, pero el problema que existe es que la obesidad no es monogénica, es poligénica, tienen muchos genes y tienen muchos polimorfismos y tienen mucha interacción entre ellos. Entonces, ¿puede tener alguna aplicación? El tema es justo, ha habido ya una serie de estudios, 600 publicados desde el 2002, pero la implicancia a nivel de lo que es enfermedades crónicas es incierta, ¿no? No se conocen los componentes ni la interacción exacta. Hay algunas asociaciones que por ahí se han dado. Por ejemplo, se ha comenzado a pensar, sí, al parecer no, las calorías la comida no solo tiene que ver un tema de calorías, las calorías son distintas según el tipo de alimento. Parece que ahí nos está orientando eso, pero no ha tenido mucho éxito en el tema de obesidad. Más ha tenido éxito en el tema de enfermedades cardiovasculares esta aplicación. Acá ven una serie de estudios que muestran, obviamente, por ejemplo, algunos genes en particular, que han, por ejemplo, con genes distintos, ¿no? Según el tipo de paciente, según el tipo de alimentación, ciertos alimentos estimulan ciertos genes de una forma y cierta otra alimentación otros genes vinculados al tema de ganar peso. Pero solo están estudiando esos genes, no son los únicos en el tema de obesidad. Entonces es un tema que tienen que tener en consideración. Acá inclusive, según el tipo de dieta que daban, lo que vieron era cuánta grasa se sacrificaron esos ratones y cuánta grasa se depositaba en el hígado, en tejido subcutáneo, etcétera, etcétera. Entonces variaba según esto. Pero son ratones, tienen mucho menos genes que nosotros, ¿no? Uno de los expertos, el doctor Martínez, el profesor Martínez, hablaba justamente, al parecer los hidratos de carbono hacen ganar más peso por el estudio que antes habíamos mostrado, ¿no? Y tiene que ver con todo este tema de metilación, que es fascinante. Ustedes ven la epigenética y la metilación y qué monstruo es lo máximo, ¿no? Pero ahora les voy a mostrar algo, ¿no? El uso de pruebas nutrigenéticas para proporcionar asesoramiento dietético no es aplicable actualmente. Tan no es aplicable, ¿por qué? Porque hay todos estos genes. ¿Y qué es lo que hacen muchas de estas empresas que, entre comillas, les dicen a uno, sí, te puedo hacer genes? Lo que hacen es pruebas de alergia contra los alimentos. Entonces te dicen, mire, este alimento, eso no tiene ninguna utilidad. Tan no tiene ninguna utilidad porque justamente la obesidad es una enfermedad poligénica, es de muchos genes, ¿no?
Y más que tener en cuenta a veces esto, es esto. Tener en cuenta antecedentes familiares, preguntar los parámetros mímicos, la forma en que sobrepeso. Porque eso clínicamente va a decir qué tipo de esquema voy a darle a ese paciente. Esto es una expresión de los genes, sí, pero esos genes son puntuales. Cuando esos se combinan, me hacen una expresión del paciente, de cómo lo veo. Esto sí lo puedo manejar. Esto no me puede dar pautas para que yo haga recomendaciones, ¿no? Hay que hacer lo que se llama hoy en nutrición y en medicina un enfoque basado en evidencia, es decir, basado en estudios clínicos, no estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio no tienen fuerza para yo hacer recomendación. Por favor, métanse en la cabeza eso. Los estudios que tienen fuerza para que yo haga recomendación son los estudios clínicos en personas con grupos poblacionales bien llevados, que los pueda comparar y que los pueda seguir. Eso sí, eso se llama nutrición basada en evidencia, eso se llama medicina basada en evidencia. Porque a veces, mira, sí, que la carnitina y le traslada y mira el ácido graso y entra la mitocondria, todo el tema, toma carnitina. Y todo el mundo dice, sí, me parece. Revisen los estudios clínicos con carnitina. No hay efecto. Miren todo lo que hay en propaganda de todos estos tests, ¿no? Que sí, que te saco, que te da la personalización de la dieta, todo el tema. Finalmente, frente a todo esto, aleluya, la Asociación Americana de Nutrición y Dietética lo dijo claramente. No existen herramientas actuales para que uno, en función de todos esos conceptos, pueda hacer prescripción dietética. Y que pasarán muchos años, probablemente sus nietos, para que uno pueda tener alguna aplicación clínica. Pronunciación, ya esto es la posición de la Asociación Americana de Nutrición y Dietética frente a todo lo que ha aparecido al respecto. Y yo le puedo decir, el presidente de la Sociedad Mundial de Nutrición, el pate es más comerciante que lo acaba de hacer su congreso en Argentina, vendiendo el tema ese, pero no invitó a un solo americano de la Asociación Americana, no se lo iban a llevar de encuentro. A los latinos nos agarran. Qué lindo, ¿no? Mira, te hago la prescripción, todo, ¿no? Bueno, otro aspecto súper importante y que lo único, ya voy a ser muy rápido con este tema, y que es el futuro, nosotros tenemos dos tipos de grasa, la grasa blanca y la grasa parda. Esta grasa parda lo tienen los niños. Esta grasa parda es una grasa que tiene mayor capacidad termogénica, es decir, genera mayor pérdida de calor y gasto energético. Al parecer, los seres humanos tenemos un poco en la zona del mediastino y sobre la clavícula. Lo que se está viendo ahora es cómo tratar de estimular esa grasa blanca para generar una pardarización, es decir, que se vuelva parda. Esto, que pase de ese adipocito blanco que no tiene mucha capacidad termogénica, ven la punta del triángulo, y que tiene mucha capacidad de almacenamiento, a una que tiene mayor capacidad termogénica y menos capacidad de almacenamiento, o sea, que gasta energía. El flaco al parecer tiene esto. El paciente que tiene obesidad al parecer tiene esto. Pero lo que se está tratando es ciertos fármacos que permitan hacer esto. Entonces, no solo es el tema de comer, se está trabajando a distintos niveles. Acá lo pueden ver nuevamente. Las características distintas, miren, mayor cantidad de mitocondrias. Miren, el tejido con mayor cantidad de mitocondrias. Bueno, esta es la realidad, pues. Todavía no tenemos un tratamiento efectivo para la obesidad y su prevalencia sigue en aumento. La epidemia no se detiene. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta final. He sido súper rápido porque dice que a la 1 se van a almorzar. Yo no almorzaba cuando era estudiante. Sí. Sí. Ya. Los estudios han mostrado que no hay daño renal y no hay daño hepático. No, eso es, nuevamente, eso es, cuando revises eso, es lo que tú fisiopatológicamente te puede parecer. Los estudios clínicos no han mostrado daño renal con incremento de cantidad de proteínas. O sea, te puede parecer, sí, que mira, salvo el paciente ya sea un paciente nefrópata, que ya tenga, pero que el incrementar proteínas produzca daño renal en estos niveles, no ha mostrado. A nivel hepático no tendría por qué incrementar, ¿no? Acuérdate que lo que están incrementando es proteínas, no grasas, ¿ah? Las grasas casi se han mantenido en el mismo nivel. Lo que han incrementado es proteína.
¿no? Porque si tú me dices esa grasa mala, me estás hablando de grasas, no me estás hablando de grasas, tienes que mantener las buenas grasas. Lo que han incrementado es la proteína, ¿no? ¿Cuánto tiempo? En general, los estudios generalmente estos se llevan a máximo. Es bien complicado hacer estos estudios más de un año. ¿Sabes por qué es complicado? Porque no es lo mismo que yo te dé una pastilla para la presión arterial y te siga, tú vas a cumplir. Pero estar haciendo un seguimiento a los pacientes de alimentación no está fácil. ¿Cómo me doy cuenta que no te escapas y te haces otras cosas? Es bien complicado. ¿Cómo me doy cuenta que tú haces el ejercicio? Uno de los pocos estudios que se hizo al respecto es el UKPS. Hizo un seguimiento, le puso personal trainer, le puso dietista a los pacientes y ellos tenían que acudir entre cada semana y 2 semanas. Carísimo el estudio, pues se pueden imaginar, eran cualquier cantidad de pacientes. Eso no son tan fáciles de llevar, pero ese tipo de estudios han ayudado a ver este tipo de complicaciones. Sí. Proteínas. Mira, lo que yo no te voy a dar, te voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal, yo prefiero no dar esos sustitutos proteicos, pero te voy a dar te voy a comentar la experiencia de este estudio UKPS. UKPS es un estudio muy grande que se hizo para demostrar de que si cambios en el estilo de vida superaban a la medicación para el control de los pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces, en esos cambios de estilo de vida, ellos lo que vieron es a las 2 semanas de arrancar el estudio KPS, vieron que los pacientes no bajaban mucho con estos esquemas de alimentación que ellos habían indicado. Ellos todavía no habían subido tanto la proteína, pero no bajaban. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No lo dice, no, o sea, no lo muestran en el estudio inicial y la gente cree que fue cambios de estilo de vida manteniendo lo que tú dices, y no. Ellos hicieron cambios estructurados en sustitutos proteicos en 2 comidas en todos los pacientes. La curva de peso mejoró. En ellos mejoró. Esa fue la experiencia de ellos. O sea, fue mejor para ellos sustitutos proteicos y alimentación, como tú dices. Para ellos nos mostraron que así fue. Entonces, es la experiencia de ellos. Y es una experiencia con una cantidad de pacientes muy, muy grande, ¿no? O sea, nadie va a poder tener esa cantidad de pacientes. Entonces, ahí está la experiencia, ¿no? No, eso no digo, ni estoy a favor de ellos, simplemente les pongo la evidencia ahí. Habría que ver, porque uno tiene que ya irse hasta el gobierno americano y pedirle el protocolo para ver si realmente cuáles fueron pero sí fueron sustitutos proteicos en polvo, ¿eh? Sí fueron. Pero ¿cuál otro usaron? No te pudiera decir. No. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? ¿La hipoglicemia les ha llegado? Sí, sí, sí. Mm. No, las células adiposas sí se pueden reproducir. Y te cuento de que cuando tú llegas a obesidades mórbidas, o sea, pese a que el paciente ha hecho sobrepeso de adulto y que no deberían multiplicarse, llegan a tal punto en que sí se comienzan a multiplicar. O sea, una desgracia. Encima que eran grandes, se comienzan a duplicar. Entonces le dan doble peso. Pero en el niño que hace sobrepeso, no es un niño que tiene células adiposas con mayor tamaño. Lo que hace justo es la fase en que todas las células tu cuerpo se multiplica porque te vuelves más grande, tus células musculares, todo. Esa fase también lo que ocurre es de que se multiplican las células adiposas. O sea, sí hay posibilidades de multiplicación de células adiposas. Sí, es un hecho. Sí. Doctor, yo tengo una consulta.
Claro, todo esto favorecería el aumento de proteínas, como usted mencionaba, pero en pacientes que no tengan problemas renales. ¿Qué pasa con estos pacientes que además son obesos y de alguna razón no se les puede, se les cuida bastante el porcentaje de proteínas a ellos? Entonces, ¿cuál sería la forma más efectiva de bajarlos sin tener que aumentar tanta proteína? ¿O es que realmente se tendría que medicar o no sé, alguna estrategia para tratar con ellos? Lo que pasa es de que me hablas de los pacientes renales. Ya. En los pacientes renales lo que tienes que hacer es limitar la cantidad de proteínas a lo que te están indicando y hacer un esquema bajo en calorías. Eso es lo único que te queda con esos pacientes renales. Si el paciente es un paciente, el paciente renal es un paciente además que además es un paciente que tiene un gasto energético muy alto porque es un paciente que está en estado de estrés metabólico. Entonces, es un paciente que pierde además proteínas, es un paciente bien complicado, no es un paciente fácil de llevar. Bajarlo de peso no es fácil a esos pacientes, porque muchos de ellos no te llegan con mucho sobrepeso, es más, por el mismo estrés metabólico, ¿no? No son grandes, han tenido obesidad, pero después comienzan a consumirse. Lo que tendrías que hacer es bajar la cantidad, basarte básicamente en calorías. No puedes enfatizar la cantidad de proteína. Tienes que irte inclusive de repente a 0.6, 0.5 de proteína. Y tienes que aumentar la cantidad de grasa para que no hagan pues, un consumo calórico muy grande de producto del estrés de la propia enfermedad, ¿no? Entonces, son pacientes bien delicados, bien delicados. Tienes que enfatizarles mucho la parte de consumo. Yo a los renales que he tenido, lo que los bajas les basaba básicamente era carbohidratos, muy poquita proteína, mucha menestra, lentejas, esas cosas. Pero no es que me bajaban mucha cantidad por lo mismo que te estoy comentando, ¿no? Pero no recibo mucho porque muchos no tienen, lo que tienen muchos, los que tienen obesidad ellos es líquido. Son grandes retenedores de líquido. Tienen hasta citis, ¿no? O sea, líquido metido dentro del abdomen. Y tienen edema y tienen, eso es lo que tienen, porque ya son pacientes que no son ni siquiera insuficiencia renal leve, son moderados, severos. Entonces eso es lo que ocurre. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ya, se multiplicaron las preguntas. Muchas gracias. ¿Cuál debería ser el manejo que se debería tener con un paciente, o mejor dicho, una paciente que tiene obesidad central? Yo quería que me diga básicamente una experiencia previa acerca de lo que son los medicamentos contra el sobrepeso y obesidad y qué tan factible es realmente medicar a un paciente que tenga esa patología, no que sea obeso. Gracias. Los pacientes con obesidad central son pacientes, la mayor parte de ellos son pacientes que de inicio, frente a un paciente de ese tipo, lo que se les tiene que pedir es, se les tiene que descartar que no sean resistentes a la insulina. Resistentes a la insulina es pacientes que, imagínense que este edificio sea el cuerpo humano, ¿ya? Y cuando ingresa un alimento, es un visitante que se está paseando por todos los corredores de este edificio, ¿no? Entonces se pasea. Entonces, cada una de estas habitaciones es una célula muscular. Esta célula muscular tiene muchas puertas, ¿ya? Tiene muchas puertas. Entonces el alimento se pasea y ni bien es detectado el alimento en sangre, en los corredores, el cuerpo envía un portero. Ese portero se llama insulina. ¿Ya? Lo que hace la insulina es mete la llave en la cerradura de la puerta para que la glucosa pase. O sea, le dice, adelante glucosa, ya abrí la puerta. Y acá hay una serie de máquinas donde, entre las mitocondrias, etc., donde el cuerpo le saca la energía, donde la célula muscular le saca la energía a ese alimento para poder funcionar toda la maquinaria de este edificio. Entonces, mecanismo normal, ingresa el visitante, se pasea, que es la glucosa, se envía el portero, que es la insulina, mete la llave a la cerradura, abre, entra el visitante, que es la glucosa, y acá se consume para sacar energía. Normal, mecanismo normal. Sujeto sano. Sujeto con resistencia a la insulina. El hecho de localizar grasa en el abdomen envía una serie de mensajeros a la célula muscular y en especial a las cerraduras y hace que esas cerraduras se bloqueen. Entonces, viene el alimento, se pasea, se produce insulina, no hay problema de producción. Viene el portero, mete la llave de la cerradura,
pero la cerradura ha sido cambiada. ¿La bloqueó quién? La grasa intraabdominal con una serie de mensajeros. Al no entrar por ahí, trata de meterse a otras. De repente alguna sí está abierta, pero muchas no. Entonces lo que hace es el alimento sigue por todos los corredores. Más allá al fondo se encuentra un órgano que le dice, oye, tú parece que te pareces algo a las células musculares. ¿Quién es el hígado? Entonces le dice, ah, perfecto. Abre la puerta, entre el alimento, pero la célula hepática no está especializada en el gasto energético, no es su función. La célula hepática puede hacerlo, pero no es su función. Mientras la célula muscular, entre comillas el término, quema 90% del alimento, la otra quema 50%. Y el resto se acumula como grasa. Entonces, yo me como esto, que tiene este platanito, y gano 100 gramos producto de no tener resistencia a la insulina porque todo mi alimento entra a la célula muscular. Ese sujeto con sobrepeso en el abdomen. Este alimento, no todo entra a la célula muscular. Una parte entra a ella y otra a la hepática. Entonces ese sujeto no sube 100 gramos. Es el mismo alimento, pero no va a las mismas fábricas. Eso hace que se vuelva una máquina metabólicamente deficiente para ganar. Al hacer eso, gana más peso. Al hacer más peso, localiza más grasa intraabdominal. Al localizar más grasa intraabdominal, bloquea más receptores. Al bloquear más receptores, nuevamente hace el ciclo y eso se va hasta el techo. Entonces, mucha de esta gente, uno dice, oye, qué descuidado, ¿no? Mira, 100 kilos ya pesa. No, es que para subir a él 1 kilo, es mucho más fácil para ti subir 1 kilo. O de repente para ti subir 200 gramos es para él 1 kilo. Entonces se vuelven máquinas metabólicamente deficientes. ¿Qué hay que hacer en esos pacientes? Hay que descartar que no tengan ese cuadro de resistencia a la insulina, que normalmente, externamente, tú lo ves primero porque tienen sobrepeso de abdomen. 2, porque tú te fijas en el cuello y parece que no se lo lavasen. No es que no se lo lavan, se les ha pigmentado. Se les pigmenta los nudillos, se les pigmenta los pliegues, las axilas a veces, ¿no? Entonces tú lo ves y eso se llama cantosis. Entonces, esa pigmentación y engrosamiento no es que se lo tiene que lavar porque termina destrozando la piel, es que se les ha pigmentado producto de la resistencia a la insulina. Esos pacientes tienen que medicarse, o sea, tienen que mandarlo a alguien para que lo medique porque tienen que recibir una medicación que se llama metformina para corregir el cuadro de resistencia a la insulina. Porque si no lo corriges, ese paciente no es para que baje de peso, es para que se comporte como un sujeto normal. Al comportarse como un sujeto normal, va a responder normalmente. ¿Ya? Entonces, ¿quedó más o menos claro? Sí. ¿Tu pregunta de qué era? Ya. En cuanto a los fármacos que existen en el Perú, el famoso Cenical, que no sirve para nada, entonces te disminuye la absorción de grasa a nivel intestinal. No es un fármaco que tiene mayor utilidad. En los pacientes básicamente sirve para el mantenimiento. Entra un fármaco que se llama fentermina. Es un medicamento que lo que te hace es sí te disminuye las ganas de comer. ¿Ya? Sí comes, o sea, sí desayunas, almuerzas, cenas, pero comes menos. Es un fármaco que no se puede dar más de 12 semanas porque su uso crónico genera adicción. ¿Ya? No lo pueden usar pacientes cardiópatas, no lo pueden usar pacientes que tengan problemas de depresión o que estén tomando medicamentos para la depresión. El otro fármaco es la lorcacerina, que es otro fármaco que ha entrado al Perú. Y este otro medicamento es útil. La única consideración es, tampoco lo puedes dar en pacientes que están tomando medicamentos antidepresivos. No produce adicción. Te disminuye un poco las ganas de picar. Lo único que no lo pueden usar los cardiópatas, los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Gran eficiencia. Quizás te pueda ayudar, pero tienes que asociarlo a un esquema de alimentación. Todos tienes que asociarlo a un esquema de alimentación. ¿Ya? Entonces los estudios a veces tú no sabes si bajaron por el esquema de alimentación o por el fármaco. Entonces es un aspecto que a veces juegan eso la industria. En marzo del próximo año se lanza una combinación que es súper interesante, que es la combinación de fentermina, ese medicamento, con topiramato. ¿Qué ventaja tiene esa combinación? Que ellos han bajado la cantidad de dosis de fentermina haciendo que no sea adictivo. Y han incorporado otro medicamento que se llama topiramato. Es el que en los estudios tiene los mejores resultados. O sea, los resultados más interesantes en caída de peso los tiene esa combinación.
tampoco en pacientes cardiópatas, tampoco en pacientes que están tomando antidepresivos, porque se puede dar un cuadro que se llama síndrome serotoninérgico. Entonces, es la única consideración, pero es sumamente interesante esa combinación. Muchos de estos fármacos se han encontrado, ¿por qué? Porque el topiramato se daba como anticonvulsivo, y se veía que esos pacientes dejaban de convulsionar y se bajaban de peso. Entonces, siempre después del lado, ¿no? Pero tienes que tener el cuidado de eso, ¿no? Eso sí se pueden dar crónicamente. Nuevamente digo, la metformina, lo que pasa es nuevamente, si tú, yo te hago la prueba ahora y te dices, es tu caso, el caso de otra de tus amigas, y las veo y digo, no tienen perímetro de cintura normal, probablemente no tienen resistencia a la insulina. Yo te doy la metformina y tú dices, tengo unos 2, 3 kilitos que quiero bajar de peso, toma metformina, no te va a hacer nada si tú no tienes el problema de resistencia a la insulina. ¿Qué va a hacer ese fármaco? Entonces, no, felizmente no te hace mal, pero tampoco te va a hacer bien. No es un fármaco para bajar de peso, es un fármaco para corregir el cuadro. Que el corregir el cuadro va a hacer que tú bajes de peso mejor es otra cosa. Entonces, lo que pasa es que muchos de los pacientes dicen, ya, ahora tomo el banco y me comencé a bajar de peso. Y no, lo que pasa es que ahora ya no, eso que comías ya no te hace ganar pues 300 gramos, te hace ganar 100 gramos. Entonces ahora ya no vas a impactar tanto y de repente si te comienzas a cuidar, te bajas de peso. Y otra cosa, acuérdense el efecto placebo. La gente toma algo y dice, uy, mira esto me hace, y comienza a cuidarse en la alimentación. Y no es efecto tanto a veces del peso, sino porque tú tienes la muletilla que crees que obviamente te va a bajar de peso. Bueno, sí. Sí. Sí, el problema de la cirugía cirugía de manga o todas esas cirugías es que te bajas de peso bastante bien, pero te bajas alrededor de 10 a 15 kilos al mes, al inicio sobre todo. Pero en esa caída de peso pierdes músculo, pero pierdes músculo a lo bruto. Y muchos de los pacientes que tienen ese grado de obesidad no son pacientes que están acostumbrados a hacer ejercicio. Son pacientes que no están acostumbrados a hacer ejercicio. Entonces, tú deberías pedirle, bueno, comienza a caminar, comienza a trotar un poquito, ahora que has bajado de peso, comienza a hacer máquinas. ¿Cuántos te hacen eso? Además, encima se sienten, pues, los galanes o las chicas se sienten que ahora me queda la ropa y lo que hacen es se van a juerguear. Porque como nunca salían de su casa porque estaban con sobrepeso, se echan a juerguear. Y les digo que eso es lo que me ha pasado con varios de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No ganan, o sea, no se preocupen en ganar hábito. ¿Cuántos de los que se operan a los 3 a 4 años mantienen el peso 5 a 10%, que son la mayor parte de hombres y que son gente que incorporó actividad física? ¿Ya? ¿Listo? Listo. Estoy bastante contenta con la presentación de Jorge y con el interés de ustedes. Esta es la última conferencia que tenemos en el año. Y el otro año se va a seguir dando las conferencias. Recuerden que estas conferencias son presenciales y también se hace una retransmisión y lo pueden escuchar cualquier persona desde cualquier máquina, dispositivo. Hay bastantes cosas todavía y más actualizaciones en el manejo de la obesidad y eso es bastante interesante. Hay que seguir revisando los estudios. Y bueno, un fuerte aplauso para Jorge. Gracias, Jorge.